Hola Nato, ¿cómo estás? Bueno, empiezo. Contame un poco cómo te metiste en el mundo del cosplay y cómo te enteraste que existía el cosplay. Hace muchos años, así que no me acuerdo. Pero en realidad creo recordar que el primer contacto que tuve con el cosplay fue en la Montevideo Comics del año 2004, que fue la primera convención que fui. Y digo, tenía ese recuerdo de que si bien no era una proporción muy grande de gente entre todas las personas, reconocí personajes de algunas series que estaban ahí. Y bueno, y recuerdo a ver que se usaba la palabra cosplay o bueno, el concurso. Creo que en esa época igual se usaba concurso de disfraces y no de cosplay para el famoso concurso que se hace a la final de la convención, ¿no? Donde elegían al mejor traje. Y bueno, sería ahí como la nada. Bueno, nada, vamos de vuelta. Contame cómo hiciste el torso. Me surgió la necesidad de hacer cosas que estuvieran, digo, amoldadas a mi cuerpo y no estar todo el tiempo con algo encima, porque resultaba muy incómodo, no sé, trazar una forma como del pecho o de la barriga o lo que sea sobre mí misma. Entonces, bueno, buscando tutoriales en internet, cómo resolver ese problema, muchos hacían como un torso de ellos mismos, o sea, quienes no tenían, bueno, el famoso torso ese que usan las modistas o los diseñadores de moda, que se puede incluso moldar a las medidas de uno. Hay una forma de hacerlo casero, que es hasta muy divertida, porque bueno, uno se tiene que ponerse una remera vieja y luego, bueno, cubrirse todo el torso en cinta pato, y eso se corta en la espalda generalmente y se rellena con lo que sea, guata, usar revistas y diarios. Y bueno, eso después se vuelve a cerrar con cinta pato y queda la forma del torso de uno. Entonces, contanos un poco de el primer prop que hiciste. El primer prop que hice, que fue para mi primer cosplay, en realidad yo era muy nueva y no tenía idea de cómo hacer nada en realidad, porque no realmente no sabía, no sé, uno no nace con la maña. Entonces, bueno, hablé con una amiga de mi hermana, que ella era estudiante de diseño textil y se daba mucha maña haciendo cosas. Y bueno, le dije, mirá, existe esto que se llama cosplay, hay convenciones, no sé qué, muy divertido, pero la verdad que yo no sé nada, cómo puedo hacer. Y bueno, ella me indicó, bueno, me tomó mis medidas, me presentó una modista de confianza de ella que hacía muy buenos trabajos, porque yo no tenía máquina de coser y no tenía mucha idea, para tener unas piezas un poco, no sé, una falda tableada, era como un uniforme, un saco, como blazer. Y lo que tenía este personaje era como además de un par de alas, era como una gran escopeta que medía como 1,5 metros de largo y que le salía del brazo y que era bastante difícil. Y yo le mostré la foto de referencia y bueno, ella más o menos, digo, se ideó para ayudarme en las formas y fue muy divertido. Creo que usamos cartón corrugado para hacer las formas como de tambor, cartón gris para hacer las tapas y luego, bueno, caños de PVC para hacer como las cañas de la metralleta y bueno, y todo el sistema para ponerlo en el brazo y fue como, en realidad, y como era el primer cosplay, bueno, y ella no tenía mucha idea de lo que es el hecho de que se busca que sea lo más parecido posible al original, terminó siendo algo un poco más libre, pero a la vez que estaba como más divertido porque era más grande que el arma original, entonces terminó siendo como mucho más, no sé, llamativo en la convención. ¿Te dificultó caminar por la convención? Ese año sí, un poco sí, pero sobre todo por las salas de cartón que me las rompieron en los 5 minutos de entrar. Ahí aprendí que había que hacer construcciones más sólidas porque nada, puede haber unos chicos jugando, lo que sea, que te empujen y se te rompe parte del traje y estás los 2 días de convención con un traje roto.
como que te abre la mente, porque una vez que ves cómo solucionar ciertas cosas, como que te da la inventiva para solucionar otras. Digo, porque en esa época capaz que no sé, como la comunidad era muy chica y no había Google, o sea, sí había Google, pero digo, no había tantos tutoriales como hay hoy en día online. Y entonces, bueno, fue darse maña a uno y después sí empezar a investigar o encontrar las páginas donde estaban los tutoriales. ¿Me contás un poco cómo fue el proceso del micrófono y las salas de Bruja? Micrófono y las salas de Bruja. Bueno, se trata, bueno, Bruja es uno de mis personajes de manga así preferidos, es una historia preciosa realmente. Y bueno, que la moto, el señor de la moto. El señor de la moto, los deliveries. Bien, ahora. Bueno, como decía, Oluja es uno de mis personajes preferidos. Entonces, bueno, hay muchas motos. No importa, no importa las motos. Bueno, Oluja es uno de mis personajes preferidos. Y bueno, por eso es perdón, repetirle. Que me reí. No puedo. Bloopers. Oluja es uno de tus personajes. Lo voy a decir de vuelta, ¿verdad? Oluja es uno de mis personajes preferidos. Y entonces, bueno, siempre estuve muy interiorizada en mirar, digamos, porque es un manga, no es una serie animada. Entonces, bueno, en cada cuadro, uno de los dibujos, siempre me interesaba mucho meterme en los detalles y ver, digo, porque además él usa muchas variaciones, ¿no? A lo largo de la historia. Hay una versión ya de ese personaje hecha por una cosplayer muy famosa, Yaya Han. Y bueno, también podía basarme en cosas que había hecho ella como inspiración para hacer el traje final. Al final las salas fue una experimentación con mi compañera, porque fue un cosplay team también, y lo manejamos con acrílico, que era como que un material que parecía ser resistente, que no se iba a doblar o con el viento o lo que sea. Y terminó ella, fue la que estuvo experimentando con esta estructura hecha con alambres y también y yo un material que nunca había trabajado, que eran las planchas de PVC, porque bueno, ella había hecho unos años en arquitectura y conocía esos materiales. Y bueno, fue un día ir a la casa, que recuerdo además porque fue muy divertido, era como febrero, un día con 30 grados de calor y estábamos en ómnibus y tuvimos que ir desde la facultad de arquitectura al Cerrito de la Victoria en ómnibus con unas planchas así, acrílico y PVC, transpirando el ómnibus lleno de gente. Y después ensamblarlo, nunca supimos si iba a quedar o si iba a aguantar el peso, fue realmente nada, mucho de rezar. Pero bueno, finalmente quedó y el desafío más grande, una vez que teníamos las formas de las alas, que las veíamos y nos encantaban, pero el problema era que no sabíamos cómo usarlas en el cuerpo, porque eran un poco pesadas y cómo le íbamos a sostener. Y bueno, el novio de ella, que bueno, ahora es el esposo, que es herrero, nos hizo una chapa que tenía 2 salientes con 2 agujeros para pasarles tornillos. Luego con un taladro le hizo agujeros en nuestras planchas de PVC y eso iba atornillado y quedaba la forma para sostener las alas, que luego nosotras nos lo colocamos en la espalda como una mochila con 2 cintas. Y aguantó por suerte y me dolió mucho cuando me lo saqué. Ahí escupí. El micrófono es una de mis, es uno de mis props más queridos. Pero es el más querido porque un poco por el ingenio y porque realmente son materiales que son muy baratos y uno de los mayores desafíos de construcción, por ejemplo, era que se pudiera girar como un micrófono de verdad, ¿no? Y bueno, ese sistema en realidad termina siendo con porcelana fría, un lápiz, que es lo que ven acá, y el lápiz iba incrustado en una base de espuma-plas. Y ahí es donde van, y el resto de las partes básicamente van pinchadas, y bueno, ahí después reforzadas con pegamento. Este palo es el palo de un masajeador de madera que se me rompió y que venía bárbaro porque incluso tiene un agujero para pasarle, creo que es un pedazo de cartón corrugado, doblado muchas veces.